mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar
Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor, Dios Todopoderoso, sea llenando su vida, su familia y todos los que se encuentran en esta hora escuchando esta hermosa palabra que Dios trae para con nosotros. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Muy buenas noches. Qué bendición una vez más podernos ver a través de estos medios de comunicación para recibir palabra del Señor. Amén. Es una alegría inmensa la que Dios nos regala de poder escuchar la palabra de Dios, porque se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es importantísimo para nosotros alimentarnos de lo que permanece para siempre. Lo que Jesús vino a hacer que el verbo, que la palabra de Dios se hiciera realidad en nuestra vida. Eso es importante, que nosotros dediquemos tiempo, saquemos tiempo, y tiempo en el cual el enemigo quiere estorbar, el enemigo quiere ocuparnos. Por eso es importantísimo que por encima de cualquier cosa tengamos la decisión de buscar la presencia del Señor. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos ayuda y por eso tenemos que buscarlo a través de la oración. Vamos a orar en esta hora para que la presencia del Señor sea más grata en nuestras vidas. Amén, iglesia. Así que la invitación es a disponer nuestro corazón, a abrir de par en par nuestro corazón y a cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos. Amado Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, mi Señor, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti. Señor, nos acercamos como tus hijos, como tus redimidos, Señor, por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos, mi Señor, para darte gloria, para darte honra, mi Señor. Nos acercamos para agradecerte tus inmensas misericordias, Señor, que son nuevas cada día. Señor, nos acercamos hacia ti, mi Señor, para decirte, Padre, gracias. Gracias por cada bendición que has puesto sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, mi Señor. Muchas gracias, papito lindo, por cada uno de mis hermanos, por los que están viendo esta reunión, Señor, por los que son edificados a través de tu palabra, mi buen Dios y Padre celestial. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra, honor, alabanza, adoración, exaltación a ti que eres nuestro Dios, al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el primero y el que es el último, Señor. Gracias, Rey. Gracias, mi Dios eterno y Padre bello. Te adoramos y te exaltamos como tus hijos, como tu iglesia, Señor, que amamos tu presencia, que amamos tu palabra, Señor, que amamos escuchar tu voz, que amamos acercarnos a ti, Señor. Nos rendimos, bendito Dios, en oración delante de ti, Señor precioso Padre, porque tu palabra dice, mi Señor, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Venimos delante de ti a declarar nuestra necesidad, Señor. Tenemos necesidad de ti, Padre Santo de la gloria. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, tenemos sed de tu presencia, mi Dios de la gloria. Derrama de tu agua viva sobre nosotros, derrama de tu santísima unción sobre la iglesia en esta noche, mi Señor. Que sea tu palabra ministrando nuestros corazones, que sea esa palabra, Señor, que cambie la circunstancia de mis hermanos, la nuestra, Señor. Que sea tu palabra preciosa, Dios, pura, santa y eficaz, Señor amado de la gloria, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Gracias por tu palabra, porque hoy a través de esta palabra recibiremos, Señor, bendito Rey de la gloria, la sanidad, los milagros, las señales, las maravillas que vienen de tu mano, Padre bello. Muchas gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Amado Señor Jesucristo, te pedimos que fluyas en esta noche, que tu Santo Espíritu sea fluyendo en cada vida, Señor, y trayendo un renuevo para tu pueblo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Es hermoso saber que Dios escucha la oración y inclina su oído para que cada uno de nosotros podamos ser o hablarle a Él, tener esa relación con Él, que es lo más importante de esa unidad maravillosa de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso queremos leer la palabra del Señor allí en el Salmo 127, el verso 1. Queremos leerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén.
Aleluya. El salmista nos da un entender para nosotros de lo que es Dios para nuestras vidas y lo que es el hombre que quiere confiar en sus fuerzas. Hemos hablado de lo importante que es cruzar, como Abraham cruzó desde Babilonia, fue el cruzador de ríos, fue el hebreo, y cuando el libro de los Hebreos nos habla de cruzar a una vida nueva, cada uno de nosotros, y este verso también nos habla lo importante que es que nosotros no confiemos en nuestra fuerza, tenemos que cruzar de nuestras fuerzas, de nuestra vida autónoma, de esa parte en el cual cada uno de nosotros pensamos que lo hacemos en nuestras fuerzas, cruzar a saber depender y creer en Dios, porque dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y eso es verdad. A veces la gente se esfuerza por hacer algo, lucha y no alcanza a hacerlo, y si lo alcanza, no lo alcanza como él lo deseaba, pero cuando colocamos en las manos de Dios, es importantísimo, amada iglesia, confiar plenamente en Dios. Dios ha hecho milagros extraordinarios en los que hemos confiado en Dios. Siempre que confiamos en Dios, Él tiene mejores cosas que lo que nosotros deseamos. Desde que colocamos las manos en nuestras vidas, nuestras manos, todo en las manos, en la presencia del Señor, la mano poderosa de Dios se ha extendido, no nos ha dejado avergonzados, siempre nos levanta, siempre nos bendice. Hay muchas personas que se halagan hablando muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros tenemos el corazón tranquilo, sano, porque Dios es el que ha hecho todas las cosas. Cuando Dios todo lo hace, no empezamos a inventar nada, sino le creemos a Dios, porque es el que edifica, el que hace todas las cosas. Por eso cuando hay un sueño, un anhelo, tenemos que colocarlo en la presencia del Señor. Tenemos que cruzar de confiar en nuestras fuerzas a confiar en Dios, y con Dios somos más que vencedores. Y dice, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y podemos encontrar que muchas personas quieren guardar sus vidas, quieren guardar su familia, y a pesar que tienen mucho dinero y todos los guardias y todo lo que tienen, no les alcanza para vivir tranquilos, no se les alcanza para vivir con esa fortaleza en la cual Dios ha querido siempre bendecirnos a cada uno de nosotros, y por eso tenemos que confiar en el Señor, que Él es nuestro guardador. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1:14, no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de dar salvación. Por eso tenemos un ejército celestial que está guardando nuestras vidas, que nos está protegiendo. De hecho, el salmista dice, el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de los que le temen al Señor y los defiende. Los que tenemos el temor del Señor, ese es el que confiamos en el Señor, que Él es el que lo hace. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, hace ese campo de protección, a pesar de que nosotros a veces no vemos, pero Dios está operando, Dios está obrando. A veces no nos damos cuenta, pero Dios obra, y cuando nos damos cuenta después, uy, si yo iba a pasar por ese lado, no lo pasé, yo iba a hacer esto, no lo hice, es porque la mano de Dios siempre está a favor de nuestras vidas. Por eso, antes de empezar a hacer algo en nuestra vida, antes de llegar a desarrollar un sueño, un anhelo, un deseo, pongámoslo en presencia del Señor, trabajemos con Dios, permitamos que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, y Dios empieza a hacer cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Por eso a Israel les costó mucho y de comprender eso de cruzar de un estado a otro, y nosotros normalmente vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de más a más. Tenemos que ir en esa bendición maravillosa que Dios quiere ir, que nosotros vayamos aumentando cada día más y más en todo lo que emprendamos, en nuestra salud, en la salud económica, en la salud física, en la salud espiritual, que crezcamos, porque eso es lo que Dios desea. Dios no es un Dios que quiere darnos migajas, no, Él nos da abundantes bendiciones. Por eso Jesús dijo que venía a darnos vida y vida en abundancia, y es importantísimo. Mire a Israel, cuando estaba en esclavitud, tuvieron 430 años de esclavitud, pero tuvieron que cruzar de la esclavitud y salir, y tuvieron que cruzar de salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo. Tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Si se quedaran antes del Mar Rojo, el ejército enemigo lo había acabado con ellos. Por eso tuvieron que cruzar. Siempre Dios nos manda a cruzar a cosas nuevas, a nuevas cosas y sueños y anhelos que Dios tiene con nosotros. Tuvieron que cruzar
el desierto, y cuando cruzaron el desierto tuvieron también que cruzar el río Jordán, y tuvieron que entrar a la tierra prometida. Son 5 estaciones que ellos tuvieron que hacer para llegar a la tierra prometida. En esas 5 estaciones, 2 de ellas hablan del agua, el Mar Rojo y el río Jordán. Por eso es importantísimo saber lo que significa el agua. Cuando nosotros nos hablan en la iglesia, lo del bautismo, amada pastora, es importante. El bautismo no es simplemente el acto físico de ir a sumergirnos en el agua, es el acto físico, pero lo más importante que Dios quiere es la identificación del bautismo en nuestra vida. ¿Por qué queremos bautizarnos? ¿Por qué es importante el bautismo? Porque Dios es el que edifica nuestras vidas para que nosotros podamos decidir, es que necesito bautizarme, pero no porque hay gente que van y lo hacen es porque otros lo hacen, o porque una multitud necesito un estándar de bautismo. No, tenemos que tener identidad con Dios de qué es ese acto tan maravilloso de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es importante aquí en la iglesia dictamos el discipulado, para que usted se entere, y cuando usted se capacita, hace como el eunuco, dice, aquí hay agua para bautizarme, ¿qué me impide que yo me bautice? Por eso no es el lugar, la área física, sino lo importante del bautismo es la identificación que tenemos con el Señor. Y cuando cada uno de nosotros tenemos esa identificación con el Señor, el bautismo es el nacer de nuevo, es depender de Dios, es empezar a creerle a Dios, es ese nacimiento en el cual ese nuevo hombre empieza a hacer las cosas que lo que decía el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es importante saber, que hay muchas personas que trabajan y no tienen sus frutos. Por eso nos habla la palabra del Señor, que necesitamos de tener a Dios. Usted puede encontrar todos los grandes hombres de renombre, las mujeres de grandes conquistas en la Biblia, todos ellos confiaron plenamente en Dios. Una de las bendiciones maravillosas que ellos para obtener las victorias fue confiar en Dios, estar con Dios. Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso es importante para cada uno de nosotros permitir que Dios sea el que empiece a hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas, que nosotros podamos depender de Él, empezar a trabajar con Él para que las cosas maravillosas empiecen a fortalecer nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, fortalecernos a cada uno de nosotros, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos enseña que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Entonces Dios nos invita a pasar de ese hombre natural a un hombre espiritual, a un hombre que pueda entender las cosas espirituales, a una persona que pueda depender de Dios. Juan el Bautista lo entendió muy bien, pastor, y por eso dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque cuando nosotros dejamos que nuestra carne sea la que nos gobierne, nos equivocamos. Pero cuando somos edificados por el Señor, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, por Dios, es cuando vamos a hacer lo correcto. Un ejemplo que vemos en la palabra es cuando vemos allí a Saúl. Saúl fue un hombre que al principio fue guiado por el Señor, pero después él quiso hacer su propia voluntad y él ya pensó que ya no necesitaba al Señor para lo que necesitaba hacer, sino que él podía obrar en sus propias fuerzas y él podía hacer lo que a él le parecía. Entonces empezó en el espíritu, pero terminó en la carne. Y es lo que dice la palabra del Señor, que no sea que nosotros, habiendo comenzado en el espíritu, terminemos en la carne, porque así es cuando la persona deja de depender de Dios, cuando la persona deja de depender de la guianza y la dirección de Dios, entonces se convierte en una persona carnal. Por eso nos muestra la palabra en Gálatas lo que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y muchas veces la gente dice ser cristiana, está en medio de las iglesias, pero su actuar es en la carne. O sea, el fruto que lleva es el fruto de la carne. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos morir ese fruto de la carne en nuestras vidas y hagamos que el fruto del Espíritu brote en nuestras vidas y empiece a guiarnos, porque esa es la dirección, que Él quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios.
Mire que dice que los que son guiados, no dice los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no dice los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que Él sea el que dirige nuestra vida, que Él sea el que nos muestre el camino por donde nosotros debemos andar. Pero para ello nosotros primero debemos escudriñar la palabra, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros buscamos la palabra, es cuando conocemos qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros entendemos qué es lo que debemos hacer, pues obviamente debemos hacerlo. Es decir, por eso Santiago dijo, no sean tan solo oidores de la palabra, sino hacedores también de la palabra. O sea, permitir que el Señor entre en nuestra vida, permitir que el Señor sea el que gobierne nuestra vida, permitir que el Señor sea el que guíe nuestra vida, que guíe nuestro camino, que nos encamine a donde nosotros debemos andar. Pero solamente eso puede ser cuando nosotros nos rendimos en las manos del Señor Jesucristo, cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, o sea, hacer su voluntad, hacer la voluntad de nuestro Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque si hacemos solamente nuestra propia voluntad, lo que a nosotros nos parece, entonces no estamos permitiendo lo que dice hoy en la palabra, que Jehová, nuestro Dios, edifique nuestra vida, edifique nuestra casa. Cuando nosotros permitimos que Él sea el Señor de nuestra vida, el que gobierne nuestra vida, es cuando realmente vamos a ser edificados por Dios, porque hay gente que se llena la boca diciendo Jesús y Jesús, pero de ahí de dientes para afuera, pero dentro no le obedece al Señor. Por eso el Señor nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque si hay cosa que el Señor espera en nosotros es que hagamos su voluntad, que le obedezcamos en lo que Él nos ha dicho, iglesia. Entonces tenemos que permitir que Él sea el que edifique nuestra vida, que Él sea las bases de nuestra vida. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Aleluya. Es importante confiar en el Señor, dejar nuestros sueños, nuestros anhelos en sus manos poderosas, y Dios no falla. Él siempre es fiel, siempre ha sido fiel y continúa siendo fiel y será siempre fiel con cada uno de nosotros. Por eso debemos confiar plenamente que Dios es el que hace todas las cosas. Y es importante saber que si Él no edifica, en vano se trabajan los que la edifican. Por eso es importante para nosotros permitir que Dios sea el que edifique nuestra vida, y esa identidad de cada uno de nosotros, lo que nos da el bautismo, la identidad con Cristo Jesús, el nacer de nuevo con Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan importante que en la Biblia, amada pastora e iglesia, casi cada persona que en su tiempo hizo algo para la gloria del Señor, casi que está identificado con la función por la cual fue llamado. Por ejemplo, le dicen Juan el Bautista porque vino a bautizar, vino a hacer ese llamado. El rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios, porque era conforme a lo que ellos estaban haciendo. Moisés dice claramente que un hombre no hubo tan manso como Moisés, y cada uno de ellos tuvieron esa función importante. Y cada uno de nosotros sabemos cómo Abraham tuvo que cruzar, dejar Babilonia, dejar ese terreno para ir a buscar el terreno que Dios había dejado. Por eso él podía edificar muchas cosas allá, pero cambió, él tuvo que cruzar esas cosas para empezar a trabajar en algo nuevo. Israel mismo tuvo que cruzar de la esclavitud de Egipto para ir a tener esa bendición maravillosa de la tierra prometida, de lo que Dios nos ha regalado. Por eso Babilonia, Egipto son el sistema, es el mundo, lo que está manejando el mundo. Y la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, no conformarnos al sistema, a lo que el mundo está diciendo. Mire, hoy en día hay muchos lugares donde los hombres no saben elegir los que van a dirigirlo, y están colocando impedimentos para que la gloria del Señor, la iglesia, alabe y glorifique al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante saber elegir en cada uno de nosotros, en nuestras naciones, saber elegir personas que tengan temor de Dios. No podemos colocar a una persona que esté en eminencia, que no tenga temor de Dios. Por eso vienen los grandes problemas, y esos problemas dejan ataduras que las naciones pasarán muchos años para romper
esas ataduras. Por eso la iglesia siempre debe estar orando y no confiar en lo que los políticos prometen, sino confiar en Dios. Por eso el que edifica nuestra nación es Dios, no un político. El político puede hacer muchas cosas, pero lo que lo puede hacer perfecto es Dios. Y el que no tenga temor de Dios, menos nosotros, la iglesia, no debemos apoyar ninguna persona que no tenga temor de Dios. Hay muchos lugares donde ya están siendo asediados por las malas elecciones que hacen las personas. Nosotros como iglesia debemos saber que tenemos que cruzar hacia la bendición de lo que Dios tiene para nuestras vidas, no lo que el sistema nos esté dando, no lo que la gente esté diciendo. Tenemos que de irnos conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo a favor de cada uno de nosotros. Por eso los sistemas del mundo quieren gobernar todas las cosas. El sistema, el enemigo quiere gobernar todas las cosas y ha hecho desde el principio. Él siempre ha querido que el hombre, con Adán y Eva, pues hizo que ellos cayeran en el pecado, porque esa es la función del enemigo, que el hombre caiga. Por eso Jesús fue claro y dijo que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Esos son los problemas, las adversidades que están pasando en la vida de cada persona. Eso es la función del enemigo, el sistema, lo que está haciendo. Acordémonos que cada persona que va a una cita médica, el médico empieza a darle más citas, más medicamentos, porque quieren que la persona dependa de ellos. Por eso nosotros no dependemos de un médico, dependemos del médico de médicos, que es nuestro Dios todopoderoso. Jehová es mi sanador, Jehová Rafa, el que me sana. Por eso nuestro Señor Jesucristo, sus heridas me hace sano, y eso es importante que nosotros tengamos en nuestra vida, en la presencia del Señor que nos sana en nuestra vida. Por eso Él es el que tiene que edificar nuestra salud, es el que tiene que edificar nuestra vida. Por eso cualquier cosa que hagamos, hagámoslo como para Dios, dice la palabra, y así funciona, y así nos levanta el Señor con grandes bendiciones. Por eso tenemos que dejar todo en las manos poderosas del Señor para que Él nos levante. Mire, amada iglesia, el problema es a veces que nos enfocamos más en las cosas rutinarias de la vida y nos olvidamos del que hace todas las cosas a favor de cada uno de nosotros. La pastora habló de Saúl, y Saúl, sabemos que él, cuando antes de Saúl, el pueblo de Israel, antes de tenerlo de rey a él, el pueblo de Israel tuvo una batalla con los filisteos, y en esa batalla dice que ellos iban a pelear, y no está el arca, y mandaron traer el arca. Dice que cuando llegó el arca gritaron con tanto estruendo que los otros dijeron: ay, ahora sí vamos a tener problemas porque trajeron el arca, Dios está con ellos. Y ellos dijeron: no, pero forcémonos y peleemos. Eso dijeron ellos, se forzaron, pelearon, pero ellos estaban viendo era el arca y no el Dios del arca. Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El pueblo de Israel estaba viendo era el arca, mas no al Dios del arca. Por eso el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Y nosotros también debemos saber que Israel se quedó en los símbolos y no pasaron a ver la realidad de lo que tenían al frente de ellos. Imagínense esa nube de Shekinah con ellos en el día, esa nube, en la noche esa columna que los protegía, esa bendición tan maravillosa de lo que ellos tenían. Era palpable las victorias tan maravillosas de lo que Dios hacían, pero ellos se quedaron con esos símbolos nomás y no vieron al Dios todopoderoso que estaba trabajando, que estaba peleando por ellos. Y por eso en ese momento, cuando ellos honraron más el arca que al Dios que hizo el arca, que al Dios del arca. Por eso es importantísimo nosotros honrar al Dios del arca, al Dios que hizo todas las cosas, al Dios que hizo salir el agua de la roca. Nosotros no debemos empezar a tener ese enfoque nomás ahí en las señales nomás. Mire qué pasó con Israel cuando murmuraron. Ellos murmuraron en Israel, y Dios envía las serpientes por murmurar. Y cuando envía las serpientes empezaron a morder a las personas, y las personas empezaron a morir, y empezaron a clamar, y empezaron a hacer un asta con una serpiente de bronce. Y ellos empezaron a ver la serpiente de bronce, de tal manera que pasaron generaciones, pasó por David, pasó por Saúl, pasaron por todos ellos, hasta que llegó Ezequiel, y él llegó y hizo de caer esa imagen. Por eso muchas veces, a veces en la iglesia y a veces en la cultura de las personas, empiezan a un símbolo, y en ese símbolo empiezan a orar el símbolo, y no al que hizo el símbolo, al Dios que mandó a hacer el símbolo. Ellos empezaron a orar la serpiente,
serpiente. Y empezaron a hacerle todo a la serpiente, pero no al Dios que mandó a hacer la serpiente. Por eso nosotros debemos adorar a Dios y no a ninguna imagen, porque el que adora las imágenes está adorando a un demonio. Por eso es importantísimo para nosotros, la iglesia, levantarnos en este tiempo y de creerle que Dios es el que nos va a dar la victoria. Mire que es tan importante que cuando Israel perdió antes del rey Saúl esa batalla, se llevaron el arca. Y el arca dice que lo colocaron frente al rey, al dios Dagón. Y cada noche que pasaba, acuérdense que la primera noche se cayó, lo encontraron caído, después sin brazos, sin cabeza, todas esas cosas, viendo que la presencia de Dios estaba en el arca, no Dios en el arca. El arca no era Dios, era la presencia de Dios ahí, era un símbolo de la presencia de Dios. Y por eso es importante para nosotros saber que no debemos quedarnos en ningún símbolo, sino debemos ver a Jesús, nuestro sanador, el que hizo todas las cosas. Muchas personas están confiando simplemente en la cruz física, mas no el que murió en la cruz, que es lo que nosotros debemos mirar. Es el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él padeció en la cruz del Calvario fue para darte la libertad. Por eso Él edifica nuestras vidas. Por eso tenemos que mirarlo es a Cristo. Tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que emprendamos, en cualquier cosa que estemos pasando en este tiempo. Aun cuando parezca difícil para nosotros, dice que para Dios todo es posible. Y todo lo que está pasando por imposibles en esta noche, yo quiero decirle que es la noche de levantarnos y creerle al Señor, cruzar por fe para que Él edifique nuestras vidas. Si Jehová no edificare la casa, como decía la pastora, es la casa personal de cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, y si no permitimos que gobierne el templo del Espíritu Santo, el que debe gobernar, que es el Espíritu Santo de Dios, entonces en vano está trabajando las personas. Por eso es importante para nosotros en esta noche permitir que Él es el que venga a trabajar en nuestra vida, permitirle que Él es el que empiece a obrar. Si estamos pasando por alguna adversidad física, no, a veces vemos los símbolos de lo que el médico está diciendo del medicamento, lo más estamos viendo lo que los consejos que nos están dando para tomar algo, pero por encima de esas cosas debe estar Dios. Dios debe estar siempre en primer lugar, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es el que hace todas las cosas a favor de nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que tú fueras sano, porque en sus heridas somos nosotros curados, dice la palabra. Y el apóstol Pedro vio que eso era realidad. Por eso dice, en sus heridas, en su segunda carta dice, en sus heridas somos nosotros curados. Y es importantísimo nosotros creer a la palabra del Señor, porque somos sanos por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa enfermedad que está llevando en su cuerpo esta noche tiene un final, porque usted cree en el Dios que da la salvación y no en los símbolos que están trayendo, simplemente un calmante, simplemente algo que hace corto o calma un poco el dolor, o a veces va calmando un poquitico la fiebre, o va calmando a la adversidad que está pasando. Pero Jesús sana de raíz, Él corta ese cáncer. Para Dios no hay nada imposible. Esta noche es una noche de milagros para ti, porque es el que edifica nuestras vidas, la casa de cada uno de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Él es el que viene a sanarnos. En esta noche las llagas de nuestro Señor Jesucristo te sanan. Por eso podemos levantarnos con fe, declarando que en sus heridas somos nosotros curados. Dice la palabra del Señor, y pondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Usted en esta noche, ahorita cuando oremos, debe poner las manos en su cuerpo, declarar que esa enfermedad se va, y créale que Dios lo va a hacer, y Dios lo hace, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es importantísimo que nuestra casa sea sana, sea libre de toda adversidad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, porque la ciudad, acordémonos, es la iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros tenemos que hacer que Él sea el que guarde la iglesia. Él es el que nos guarda. Nosotros pertenecemos a la iglesia universal, pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él cuida de su iglesia. Acuérdese que Cristo es la cabeza, y si es la cabeza no, cuando usted va caminando, si ve un hueco, la cabeza manda que el pie no pase por ese hueco, sino se desvíe o alargue el paso para que no
no se resbale, para que no toque esa agua sucia. Así es Cristo, Él es la cabeza, Él no nos permite que vayamos a hacernos daño, para que la iglesia esté sana, esté libre. Él es el que guarda la ciudad, el que guarda la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, el que hace todas las cosas a favor de cada uno de nosotros. Por eso debemos confiar plenamente que Él lo va a hacer. Si Él lo va a hacer y le creemos, por eso podemos tener grandes milagros en nuestras vidas. Claro que sí, pastor. Es que por eso estamos leyendo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando hablamos de una edificación, hablamos obligatoriamente que lo más importante de una edificación son las bases. Amén. Por eso, si una casa no está hecha con buenas bases, pues se cae, se derriba. Por eso las bases para nosotros deben ser nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos como una casa espiritual, que vamos creciendo espiritualmente, pero nuestra casa espiritual debe tener unas buenas bases, es decir, que la base para cada uno de nosotros debe ser nuestro Señor Jesucristo, que sea esa base donde yo me paro firme, dice la palabra del Señor, que Él es la principal piedra del ángulo, que es esa piedra donde nos paramos, donde edificamos nuestra casa y la casa no se derriba, pero la piedra es Cristo, ¿verdad? La roca es Cristo, esa roca donde nosotros edificamos lo que vamos a hacer, es decir, nos paramos firmes, confiamos que todo lo que nosotros hagamos de ahí para arriba sea en la base de Jesús, es lo que nos quiere decir, que todo lo que hagamos en nuestra vida para poder estar firmes y crecer es de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, lo que nuestro Dios dice que debemos hacer, porque si nosotros, dice la palabra del Señor, Él nos dice lo que nosotros debemos hacer, Él nos enseña el camino por donde nosotros debemos andar, porque dice que Él fija sus ojos sobre nosotros, dice en el Salmo. Y ahí dice que nosotros estamos en esa base, tenemos que construir sobre esa base. Cuando yo obedezco al Señor en lo que Él me dice en su palabra, es que estoy construyendo en esa base que es Dios. Quiere decir que mi casa estará firme. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo que el hombre que hace su casa en la roca le compararé a un hombre prudente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese hombre prudente, nos dice la palabra, es aquel que escucha lo que Dios dice, que recibe el consejo de lo que Dios dice, pero que hace también lo que Dios dice. Es importante eso, iglesia, que nosotros obedezcamos, porque muchas y muchas veces el Señor nos habla, pero pasa como nos decían nuestras mamás antiguamente, entra por un oído y sale por el otro, y ese no es el propósito. El propósito es que la palabra entre y quede en nosotros y nos edifique, y nosotros pongamos por obra la palabra, es decir, que obedezcamos lo que la palabra del Señor nos da. Eso, de esa forma es que nosotros edificamos nuestra vida en el Señor. De esa forma, cuando somos obedientes, cuando levantamos la palabra del Señor como esa bandera para nosotros y decir, yo hago lo que me está diciendo el Señor, ahí es donde nosotros vamos a tener una buena edificación, ahí es donde nosotros vamos a conquistar, ahí es donde nosotros vamos a ver el crecimiento, porque por eso nosotros vemos muchas personas que están en la iglesia por años y años y años, pero la verdad no son personas maduras. ¿Por qué? Porque no colocan la palabra por obra. Escuchan y escuchan y escuchan en cada reunión, en cada culto, y muy bonita la palabra, sí, pero no la obedecen. Y lo más importante es que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, porque Él espera de nosotros es esa gran obediencia como iglesia suya. Aleluya. Es importante saber que los principios de la palabra del Señor son eternos. Debemos creerle a la palabra de Dios, debemos tenerla en nuestro corazón y hacer que el que edifique nuestra casa sea el Señor. Mire que David quería edificar las cosas en el Señor, y la intención de David era buena. Cuando David es nombrado rey, quiere traer el arca hacia Jerusalén, y cuando él quiere traer el arca, dice que va y lo quiere traer en sus fuerzas, en su forma, y cuando lo traían el arca, dice que usa
extendió porque el arca casi se va a caer, extiende su mano y dice que él murió porque no era el sacerdote, no era la persona adecuada. Por eso no es como las formas de lo que nosotros debemos hacer, sino Dios quiere siempre que estemos en sus principios, en los principios que Él nos ha dado, los principios eternos. Ve que después Él se entera y hace que los sacerdotes vayan, hace todo el lugar donde le iban a traer los bueyes y todo nuevo, y cuando la traen hace grande fiesta y viene una gran bendición, porque cuando Él trae el arca y Usa muere, dice que le dio grande temor y por eso deja el arca en un lugar, y donde queda ese lugar dice que Ebed fue prosperado abundantemente, y todo ese territorio prosperado en 3 meses nomás, pastora, fue grandemente prosperado. Por eso Dios debe edificar nuestra casa, debemos dejar que Él sea el que esté con nosotros. Acuérdense que todas las cosas que están allí en la antigüedad tenemos que nosotros mirar que eran símbolos de Cristo, símbolos de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Por eso era importante para David ir a lo que Dios nos había dado, los principios eternos, y por eso él se equivocó ese día, y donde quedó el arca fueron prosperados, porque cuando usted permite que Dios esté en su vida, ahí va a ser prosperado. Permita que el Espíritu Santo de Dios esté en su vida y usted va a ser prosperado. Mire que todos los símbolos, cuando hacen el tabernáculo, acuérdense que en el tabernáculo hacen lo que significa la puerta de la entrada, que es Cristo, que es la puerta, el candelabro. Acuérdense que Cristo es la luz del mundo. Por eso es importantísimo que todos eran símbolos. Cuando la mesa de propiciación de los panes, Cristo es el pan de vida, todo era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo. El lavacro, desde el lavatorio de los pies, Cristo es el que nos renueva, el que nos limpia, el que hace que cada uno de nosotros estemos delante de su presencia. Y algo maravilloso, amada iglesia, antiguamente el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, y era un sumo sacerdote únicamente, el pueblo no podía entrar, pero Cristo nos redimió de todas aquellas adversidades y nos entra en la presencia de Dios siempre. Por eso se rompió el velo cuando Él murió, allí se rompió el velo para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Simplemente es que Él edifique nuestra vida, simplemente es que Él guarde nuestra vida, y nosotros vamos a tener esas grandes bendiciones. Vamos a orar para que Dios sea manifestándose en cada uno de nosotros por esta palabra que Dios nos ha regalado. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos hablado la palabra de Dios, una palabra poderosa que sana a cada hermano, cada hermana que en esta hora, cada hombre, cada mujer que está escuchando por primera vez. Hoy, Padre maravilloso Dios, ellos abren sus corazones para aceptarlo como su Salvador personal, y sabemos que ahí empieza a obrar poderosamente. La sangre de Jesús corta toda maldición generacional sobre tu vida, declarando que brujería, hechicería, conjuros, rezos y maldiciones sobre su vida hoy se cortan. Enfermedades generacionales que están atacando su salud, hoy la sangre poderosa de Jesús corta toda maldición, y hoy declaramos que Él es el que va a edificar nuestra vida. Por eso hoy la casa espiritual, el templo del Espíritu Santo está sano por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Ordenamos a ese cáncer que está atado, ligado, encadenado y echado fuera de esta vida. Ordenamos a este dolor de los huesos, articulaciones que están molestando en este tiempo, ahora mismo la artrosis, en el nombre de Jesús está atada, ligada, encadenada, echado fuera, y declaramos que todos los órganos empiezan, pulmones a funcionar correctamente, los riñones a funcionar correctamente, el corazón a funcionar correctamente. Esos pulmones son nuevos, empieza a respirar ahora, porque Jesús te sana en esta maravillosa hora. En el nombre de Jesús, sé sano por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Ponga las manos en el lugar donde tiene el dolor, la adversidad, y dígale: en el nombre de Jesús, pongo mi mano, ato, ligo, encadeno y echo fuera este tumor, echo fuera este cáncer, echo fuera este dolor, echo fuera esta epidemia, echo fuera este virus en el nombre de Jesús, y reciba sanidad por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú lo haces. Espíritu Santo, tócalo, toca a este hermano, toca a esta hermana, sánalos en el nombre de Jesús. La gloria de Dios está ahí en tu
tu vida en esta hora, sanando, libertando, porque las heridas de nuestro Señor Jesucristo nos hacen sanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también en esta maravillosa hora. Tome esa ofrenda por el milagro, por las cosas que usted pacta con Dios. Usted pacte con Dios, y cuando pacta con Dios, Dios es un Dios verdadero que cumple sus promesas. Él no se olvida de los pactos. Dios es un Dios de pactos. Por eso pacte con el Señor en su área financiera, pacte por algo que es imposible. Si usted no tiene nada hoy, dígale: Dios, yo voy a pactar con mi primer sueldo, voy a pactar con esa victoria. Y usted pacte, ponga una cifra y pacte con Dios. Aquí no le estamos diciendo cuánto, es usted y Dios que hacen ese pacto, y luego lo trae. Cuando Dios haga el milagro, trae y puede dar un testimonio para la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por esa semilla que hoy estamos sembrando, Señor, y sabemos que los que sembramos recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por bendecir la iglesia, prosperar la iglesia, reprender al devorador, abrir las ventanas de los cielos, bendecir y abundantemente a la iglesia, porque dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar con una palabra maravillosa. Sabemos que el devorador, que la enfermedad, que toda maldición ha salido, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Él es el que nos guarda, Él es el que nos bendice, el que nos protege, el que hace que todas las cosas sucedan. Por eso los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración a las 9 de la mañana. Que sea la maravillosa paz del Señor guiando su vida, guiando su sueño y todos los días de su vida en grande victoria. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.